para la otra ponencia. Gracias. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos. Muy bien. Ahora vamos a aula invertida. ¿Ok? ¿En qué consiste el aula invertida? El alumno puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor, ya estábamos hablando. Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno. O sea, sí, hemos dicho, sí, el estudiante, como estábamos hablando más antes, el estudiante trabaja la información, vamos a decir, lee, investiga, ¿no es cierto?, sobre la información, procesa la información y con ese procesamiento de información viene. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Fuera del aula, el alumno puede observar, puede memorizar, puede resumir, todo eso puede hacerlo. No es necesario, ¿no es cierto?, ahí la presencia del docente, no es necesaria. Para que observe, no es necesaria. El estudiante puede observar. Memorizar, sí lo puede hacer. Resumir, también lo puede hacer, ¿sí? Pero en el aula, lo que podemos hacer después de que han observado, memorizado y resumido, pueden razonar, ¿sí? Y razonar con los diferentes, vamos a decir, con el aporte del docente, pero también con el aporte de sus compañeros. Examinar, argumentar, ¿sí? Ser escuchado al mismo tiempo. Entonces, volvemos a decir, no solamente es que todo el trabajo se lleve en aula, sino que también puede ser fuera del aula, ellos en sus casas, ¿no es cierto?, en sus domicilios, bueno, en el lugar donde ellos estudien y en el aula. Entonces, ventajas del enfoque del aula invertida. Permite realizar al docente durante la sesión de clase otro tipo de actividades más individualizada con los estudiantes. ¿Qué sucedía, como les decía anteriormente? ¿Qué sucede? Generalmente lo que sucedía antes es que nosotros, los docentes, veníamos con la información que veníamos a darles a los estudiantes, ¿no? E incluso con los textos, con todo, veníamos y les decíamos, por ejemplo, si trabajamos los textos en EVA, ¿no es cierto? Trabajamos los textos y los portafolios, entonces se trabaja con eso y decíamos muy bien la lectura de tal parte, después efectivamente procesen la información, saquen sus conclusiones, expongan. Entonces, todo eso que nosotros trabajábamos, sí, ocupaban un tiempo. Y vamos a decir, si mi tiempo es de 45 minutos, siquiera, vamos a decir unos 20 minutos, no más, unos 30 minutos, nos dedicamos a todo eso, ¿sí? A que ellos lean, organicen información, procesen información y después expongan y argumenten, ¿sí? La información. Y ahora la práctica de esa información, para eso, entonces ya nos quedaba ¿cuánto? Si serían de 45 minutos y yo ya hemos demorado ya 30 minutos, tengo 15 minutos para la práctica, para la ejecución, ¿sí? Ahora sí, para la vinculación de ese aprendizaje que han tenido de esa información, ¿sí? Para esa vinculación con una realidad o con una solución de un reto. 15 minutos. 15 minutos no nos alcanza. No nos alcanza. ¿Y qué sucede? Bueno, empezaba con eso. Les decía, ¿qué es nosotros somos? Nosotros no somos personas que imparten información. Tampoco somos personas que imparten contenidos, ¿no? Ni conocimientos. Nosotros desarrollamos competencias o proponemos desarrollar la competencia.
Entonces, ¿en 15 minutos nosotros vamos a hacer eso? No, ¿sí? Porque es muy poco. Entonces, por eso es importante trabajar aula invertida, que nuestros estudiantes vengan ya con ese conocimiento. Es necesario que nosotros les digamos, mira, lee, y que nosotros estemos mirándolos como leen. No, ¿no es cierto? Ellos, por eso, pero también vuelvo a decir, nosotros previamente ya hemos enseñado a leer, nosotros hemos enseñado a procesar información, les hemos dado varias técnicas de procesamiento de información, espina de Ishikawa, de heurística, mapa mental, infografía, mm, lo que es todo. Le hemos dado todo, todas las herramientas hacia ellos. Y ahora sí, con todo empoderados, ellos lo pueden trabajar sin necesidad de nosotros. ¿Qué sí se hace con necesidad de docente? Exactamente. La propuesta, la actividad, el producto, eso sí tiene que ser con nosotros. Entonces, como acá dice, fomenta la colaboración del estudiante con sus compañeros y por tanto refuerza su motivación. Ellos al principio van a trabajar solos, ¿no es cierto? Solos en sus casas, pero después tienen que venir a complementar esa información que lo han hecho individual, ¿sí? Con sus compañeros. Todos van a trabajar en colaboración, todos, ¿sí? Y por lo tanto va a reforzar mucho más su motivación. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Pero ustedes me dirán, no, pero es que después no llevan el trabajo a la sesión, ¿no? Les dejamos y no lo llevan, que es como una tarea, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, pero ya, capaz en el grupo son 6 o 3, los 3 no lo llevan porque sería mucho, ¿no? Puede ser uno no, pero los demás sí. Y vuelvo a decir, entre ellos mismos, oye, pero tú no lo has hecho, pero yo hice esta partecita, pero ya, expongamos lo tuyo, mañana después, o sea, como decíamos, motivamos a los estudiantes. Los contenidos están accesibles por el estudiante en cualquier momento, exactamente, ¿sí? En cualquier momento el contenido está accesible para el estudiante, ¿sí? No es en un momento, solamente cuando yo se lo doy, profesora Berta, solamente lo da el lunes el contenido de 6 a 7, de ahí ya no hay contenido. No es verdad. Ellos tienen los contenidos, ¿sí? Evaluación formativa e integral. Solamente un paréntesis. ¿Qué es eso de evaluación formativa e integral? Como siempre digo, la evaluación formativa tiene tres rasgos, ¿sí? Primer lugar, primer rasgo es que trabajamos a partir de la dificultad, del error, porque eso nos ayuda, el error y la dificultad, justamente nos ayuda para poder tener una visión en qué me equivoqué, por qué me equivoqué, qué no está claro, ¿sí? La segunda característica, y no es porque sea segunda, no hay orden acá, ¿sí? El hecho es de que es para tomar decisiones oportunas. Al saber en qué se equivocó, cómo se equivocó, qué es lo que no está reforzado, entonces nosotros lo que tenemos que es tomar decisiones oportunas en ese momento. Entonces, ¿qué estrategia estoy usando yo, profesora, que no está llegando a mis estudiantes? Entonces tengo que cambiar de estrategia inmediatamente para que llegue, ¿no es cierto? Para que llegue el aprendizaje a mis estudiantes. Y la última característica, y vuelvo a decir no porque sea última, sino porque es solamente una característica más, es la retroalimentación. Evaluación formativa, retroalimentación de la mano, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso de retroalimentación? Efectivamente, que a partir del producto del estudiante y la valoración que se haga del producto del estudiante, ¿no es cierto? Se vuelve una evidencia y hago una devolución al estudiante de cómo está esa evidencia, ¿sí? ¿Qué partes de esa evidencia están muy bien trabajadas? ¿En qué camino está? ¿Sí? ¿Qué puede mejorar? Pero no decirle, mira, puedes mejorar acá, te equivocaste en esto. No, la retroalimentación es poder llevar al estudiante a que él mismo deduzca, ¿sí? Que él mismo se dé cuenta, que él mismo analice su trabajo, ¿sí? Eso es, con ayuda de nosotros, por supuesto. Entonces, fomenta la autonomía y la motivación, ¿m? Porque el estudiante, vuelvo a decir, en un momento va a trabajar solo, ¿sí? Individualmente, autonomía, y posteriormente va a trabajar con sus compañeros, motivación, ¿ok? Sigamos.
Entonces, ¿qué sucede, no? Muchas veces lo que nosotros trabajábamos antes es en el aula, así como está ahí, la profesora está explicando todos los contenidos en la casa, perdón, en la clase. Y después nos decía, y voy a poner el ejemplo de matemática, entonces ponía sus ejemplos de matemática, todo bien. Decía, muy bien, para todos ustedes van a trabajar también en sus casas, porque no nos alcanza el tiempo, desde ya no nos alcanza el tiempo. Entonces acá hay 15 ejercicios para que ustedes practiquen lo que hemos realizado acá en el aula. Y por favor no me dejen mentir, ¿no es cierto? Que generalmente los ejercicios más fáciles los trabajaba la profesora, ¿no es cierto? Entonces nosotros íbamos a la casa, este está fácil, ahora sí lo trabajo. Y vamos a la casa y, oh horrores, no podemos armar un solo ejercicio, ¿no? No podemos. Ay, entonces como no podemos, la matemática es difícil. No, por eso no, yo no he nacido para la matemática. ¿No es cierto? Y es que no es así, porque si primeramente, por ejemplo, la profesora no hubiese dedicado tanto tiempo a la explicación misma del contenido, ¿no es cierto? Entonces hubiese tenido más tiempo para la práctica, entonces ella hubiese estado al ladito mío, ¿no es cierto? O al ladito de la estudiante y diciéndole, a ver, hagamos el ejercicio número 2. ¿Cómo era? Ah, ya, así, así. No, señorita, mire, yo no estoy entendiendo acá. Ah, ya, es así, así. Ah, ya, perfecto, sigamos. No es que me lo haga el ejercicio, sino es que me dé las pautas. Eso se llama mediación, ¿sí? No que me haga el ejercicio, porque no le voy a hacer el ejercicio a la profesora, ¿no? La profesora no me lo va a hacer a mí si yo soy la alumna, sino que me va a dar algunas pautas. Ah, y la alumna corre, camina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, no es cierto, el aula invertida? Al contrario, como está en la parte de abajo, el estudiante, primeramente, por ejemplo, ahí que está haciendo investigación sobre los triángulos. La profesora no es necesario que explique sobre semejanza de triángulos, sobre las partes del triángulo. Está fácil, eso, como he dicho, Google. Uf, información sobre eso, cualquier cantidad. La gráfica de un triángulo, fórmula del triángulo. No, todo está ahí, ¿sí? Entonces, el alumno hace la investigación previa y va a la clase ahora sí y comparte esa información con los demás y la profesora tiene más tiempo para trabajar los ejercicios con los estudiantes. Entonces, el aula invertida se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. ¿Qué pasa? Los estudiantes pueden revisar los contenidos tantas veces como desee y los necesite, ¿sí? Porque los tiene. Entonces, el aula invertida no depende del ritmo de aprendizaje tampoco de sus compañeros. O sea, él puede trabajar solo, ¿sí? Vuelvo a decir, no es necesario que todos vamos a un solo ritmo. Bueno, nunca ha dependido de eso, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con varios ritmos de los estudiantes, ¿no? Como siempre digo, siempre ha habido eso en nuestras aulas, siempre hay ritmos diferentes y respetamos esos ritmos diferentes. El estudiante va a ser una persona activa, ¿sí? Va a llevar conocimientos previos al aula. No va en cero, vuelvo a decir, porque primeramente ya ha realizado la información y ha hecho la búsqueda, ¿no es cierto? Es un protagonista de su proceso de aprendizaje. Él es el protagonista, no el docente. Él ya dejó, como vuelvo a decir, el docente que domina cualquier cantidad, ¿no? Que, uy, decían, uy, que esta señorita, ¿cómo sabe tanto matemática? Y qué inteligente es mi profesora, ¿no? Ya no, no, al contrario, hay que decir, qué inteligentes son mis estudiantes, qué inteligentes son ellos. Mm, muy inteligentes, ¿no? No, qué inteligente es mi profesora. El autoconocimiento, las habilidades cognitivas, ¿sí? El autoconocimiento, o sea, qué saben, cómo lo saben, ¿sí? Y las habilidades cognitivas que cada uno tiene, cada estudiante tiene. El docente lo que va a trabajar en el aula invertida es un intercambio de ideas, porque ya les he dicho, ellos vienen con ya un conocimiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Intercambiar las ideas, trabajar en equipo, trabajo colaborativo o trabajo cooperativo, cualquiera, ¿sí? Realizar talleres, ser una guía. Ese es el docente. Fuera del aula, el docente debe diseñar y planear el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les decía que es fundamental, ¿sí? Que se diseñe y se planifique la sesión. ¿M? Por supuesto, partiendo de una programación anual, una unidad y por último la sesión, ¿no es cierto? Ok.
¿no? Diseña no solamente el proceso de enseñanza, sino las actividades que se van a relacionar, ¿no es cierto? Las actividades que se van a trabajar dentro de la sesión de aprendizaje, ¿sí? Seleccionar la tecnología con la que se va a trabajar. Ya les he dicho, no podemos dejar de trabajar sin tecnología. Es, por favor, es una competencia transversal. No me puedo negar solamente a trabajar con plumones, con pizarra, con cuadernos, con portafolios. No, no me puedo negar a usar la tecnología. Poquito a poquito, mi, vamos a decir, mi consejo es de que se trabaje tecnología poquito a poquito. Un día aprendí esto más, al otro día trabajé esto más, al otro día trabajé el otro más y ustedes al fin de año van a ser expertos, ¿sí? Me acuerdo que cuando empezó esto de la pandemia, por ejemplo, debía hacer edición de videos para trabajar con él. Y yo nunca había hecho una edición de videos, tampoco he estudiado edición de videos, pero bueno, tuve que aprender edición de videos para mis estudiantes. Claro que no creo que yo no lo hago perfecto porque hay unas ediciones hermosas, bellas, pero ya hacemos algo, ¿no? Igual ustedes, ¿sí? O sea, no saben, ¿sí? No, pero poquito a poquito. Y a fin de año, como digo, ya llegarán ya a ser expertos. Diseña actividades de evaluación. Toda, toda planificación tiene la parte evaluativa. Toda planificación tiene una parte evaluativa, ¿sí? Nada se planifica y no se evalúa. No, en todo caso no es planificación. Planificación y evaluación, como dicen, son las dos caras de una sola moneda. Se planifica y se evalúa, ¿sí? Si no se evalúa, no se planifica tampoco, ¿sí? Toda planificación tiene evaluación. Muy bien. Fuera del aula, el estudiante accede a las actividades facilitadas por el profesor, ¿sí? Realizan las actividades propuestas. Eh, el estudiante todo eso lo hace fuera del aula, ¿sí? Accede a las actividades facilitadas por el profesor, entonces dice, ya, el profesor dice que se va a investigar sobre esto, entonces yo voy a trabajar vamos a decir, mi mapa mental, o voy a llevar un postcard, o voy a llevar, ¿cómo se llama? Un trifoliado, vamos a trabajar, ¿sí? Y realiza esas actividades propuestas. Fuera, en el aula, eso es fuera del aula, y en el aula el docente guía y facilita los procesos de aprendizaje. El docente va facilitando, ¿sí? Va diciendo, como les decía en matemática, ¿no? Le decía, muy bien, a ver, este ejercicio número 2, a ver cómo lo han hecho, a ver, salgan ustedes, ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿No? Entonces, y todos vamos aprendiendo. Retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente. Retroalimenta, y él decía, va, y bueno, ahora con esto de las sesiones, ¿no es cierto? En las rúbricas de desempeño docente, ¿no? La rúbrica dice eso, ¿sí? La rúbrica dice eso, la rúbrica número 3, que el docente retroalimenta el desempeño, ¿sí? De los estudiantes. Tiene que ir y decir, muy bien, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo trabajaron? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué dudas se tiene? Ya, y empieza a descartar dudas. Genera espacios de coevaluación y autoevaluación en el aula, ¿sí? Entonces, en el aula, el docente realiza eso, guía y facilita los procesos de aprendizaje. Y en el aula, el estudiante, pues realiza las actividades, recibe la retroalimentación que que el docente da y accede a las actividades previas facilitadas por el profesor, ¿sí? Entonces, esto sí o sí, ¿sí? Aula híbrida, bueno, yo creo que todavía hay una opción, pero esta no, o sea, aula invertida, sí o sí, eso sí se debe trabajar. ¿Y qué no es aula invertida? Bueno, eso no es aula invertida desde ya. Aula de cabeza, no. ¿Sí? Aula invertida no es dejarle cantidad, ¿no es cierto?, de tareas. En ningún momento hasta ahorita no he dicho palabra tarea. Esta es la primera que digo, la palabra tarea. No, 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 no. No se deja tareas, ¿sí? A los estudiantes. Ya no.
¿Por qué dejar tarea? ¿Sí? ¿Por qué dejar tarea? Si el trabajo se puede hacer en aula. No es necesario, como decía la profesora de matemática, que le digo, muy bien, hemos hecho 3 ejercicios, muy bien, estos 15 ejercicios lo hacen en su casa. ¿Qué es eso? Ah, no, señorita profesora Berta, sabe que eso no es tarea, eso se llama actividad de extensión. Es el otro nombre que se le da a la tarea, ¿no es cierto? Es que vamos a decir, no, no, o sea, no le digo Berta, le digo profesora, pero estamos hablando de la misma. Entonces, no, no es actividad, actividades de extensión, tareas, no. El aula invertida no son tareas. El aula invertida es información que se necesita para la sesión de aprendizaje. Está diciendo, investiga, ¿sí? Investiga información que tú vas a necesitar para la sesión de aprendizaje, para que la entiendas. ¿Sí? Aula invertida, vuelvo a decir, no son tareas. Entonces, ¿cómo usar la tecnología? El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en video, ¿sí? Es más, el video es uno de los múltiples medios que puede utilizarse para transmitir información, ¿sí? Entonces, lo que se hace, eso es, en una aula invertida se prepara, se busca, el estudiante prepara, busca, y el hecho puede ser en videos, puede ser en audios, puede ser impresos, no necesariamente Google, no, ¿sí? También puede ser, ¿por qué no? Periódicos o libros, ¿no? O como en EVA se maneja, ¿no es cierto? Textos, portafolios que tienen a su mano. También en el DBR tienen textos, tienen cuadernos de trabajo. Entonces, se usa todo eso. ¿Qué hacen en casa? Entonces ellos ven el material en casa, toman apuntes y realizan actividades breves. ¿Qué hacen en el colegio? En primer lugar, que no van a empezar de cero porque ya vienen sabiendo cómo se vamos a trabajar sobre triángulos. Ya saben triángulos congruentes, saben las clases de triángulos, los elementos del triángulo, ya saben todo, ellos no vienen en cero. Lo que sí pueden venir es a resolver sus dudas, a hacer las actividades y a afianzar sus conocimientos. Eso es lo que sí van a venir a trabajar. ¿Cómo se estructura la clase? Una clase invertida, ¿sí? Una aula invertida. Entonces dice, a ver, hacemos eso lo que les decía, una clase tradicional. Primero hacemos una introducción y un repaso, ¿no es cierto? Hacíamos una introducción y un repaso. Y después explicamos el contenido. Y después me dejaban el espacio chiquitito, ¿no es cierto? Mis 15 minutos para la práctica y la aplicación. No me alcanza el tiempo. En el aula invertida lo que se hace es comprobar qué saben. Sí, tampoco es de que, o sea, ya empiezo de frente a la práctica. No. Ellos vamos a comprobar qué saben, cuánto saben, ¿sí? Vamos a decir de triángulos, cuánto es lo que saben, ¿sí? Y a partir de eso se hace la práctica y la aplicación. Entonces, ya no van a decir, ya no soy, ya yo de verdad la matemática se peleó conmigo. No van a decir eso, porque van a tener al mediador a su lado y van a poder hacer toditos los ejercicios con la docente, ¿sí? No se van a sentir mal, no se van a sentir frustrados, porque sí o no, no los que me están escuchando, frustraba, sí o no, frustraba muchísimo el no poder hacer un ejercicio, el hacerlo 1, 2, 3 veces y no saber ni pies ni cabezas de eso, ¿sí? Frustraba muchísimo. No, pues, no tenemos por qué frustrar al estudiante, ¿sí? Entonces, ahora sí, en el aula invertida, comprobamos lo que saben, porque van a traer información, y todo el tiempo para la práctica y aplicación. Entonces, en el modelo tradicional, el docente instruye, el alumno aprende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Eso se hace durante la clase. Entonces, después de la clase, hay una asimilación de conceptos. En el aula invertida, el alumno adquiere conocimientos antes de la clase y durante la clase comparte información y el docente consolida los aprendizajes. Muy bien. Entonces, efectivamente, vamos a decir, lo que sucede acá es que el estudiante se empodera más porque va a compartir primeramente la información con sus compañeros,
porque antes de eso él también ha investigado, por lo tanto se va a empoderar y vuelvo a decir, puede tener mejores notas, mejores resultados, ¿sí? Y siempre interactuando con sus compañeros, ¿no? Tanto en forma presencial o en forma virtual, ¿sí? Por lo tanto, entonces se va a tener mejores resultados, porque ¿qué es lo que se quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Que el estudiante fracase? No, ¿no es cierto? Al contrario, que el estudiante crezca, que se empodere, que se sienta seguro, que se motive, como decía en la primera parte, esa motivación que se debe tener. Entonces, el aula invertida permite eso, tener mejores resultados. Entonces, y a partir de eso, sí efectivamente, como dice, podemos identificar las reales debilidades. Porque vuelvo al ejemplo de matemática, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba? ¿No es cierto? Le dejábamos los 15 ejercicios al estudiante, el estudiante venía y, a ver, voy a revisar los cuadernos, voy a revisar sus ejercicios. Señorita, no he hecho. ¿Por qué? Es que no he entendido nada. Ah, sí, porque siempre este chico pues anda todo despreocupado. No es verdad. No es verdad que está despreocupado. La verdad es que de verdad no puede. No lo entiende. Y no lo va a entender porque no tiene la mediación del docente. Entonces, y yo solo hablo de matemática, pero esto pasa en todo, en ciencia y tecnología, en DPC, en DPC, en DPCC, en ciencias sociales, en todo, ¿sí? Necesita el estudiante el acompañamiento, el seguimiento, la mediación del docente. La necesita para que verdaderamente, como dice, podamos atacar a esas debilidades, a esas reales debilidades que tienen los estudiantes. ¿Cómo aplicar el aula invertida? Preparación de los materiales. Primero, seleccionar el material, desarrollar el contenido, grabar el video si es que se va a usar video, crear un canal en plataformas como YouTube también se puede, ¿sí? Realizar una presentación utilizando herramientas que a los estudiantes les resulten atractivas. Muy bien, esto sí es netamente online. Sí, no, pero si es presencial, también vuelvo a decir, no es necesario, ¿no es cierto?, grabar el video y todo eso, pero si es netamente online, sí se trabaja así. Proporcionar material al estudiante para que estos lo estudien en casa. Registrar actividades y se pueden utilizar técnicas como cuestionarios de control o incluso un foro donde se desarrolló una lección, ¿sí? El estudio de la lección misma. Durante la clase, los estudiantes despejan las dudas, ¿no? Y nosotros, pues, despejamos también las dudas que tienen ellos. Analizar el cuestionario hecho en línea, la información requisitada en el foro. Si es que se trabaja, vuelvo a decir, online, podemos trabajar foros y saber la opinión de cada uno de ellos, fomentar la participación individual y grupal y reforzar los conceptos por medio de actividades. Nosotros, mediante la aula invertida, detectamos qué necesitan los estudiantes, ¿sí? La planeación de la clase en conjunto con las actividades de enseñanza-aprendizaje deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Esto es básico, esto es básico. Nosotros trabajamos, planificamos a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. Trabajamos, ¿sí?, a partir de esas necesidades e intereses de los estudiantes, no del interés ni de la necesidad del docente. Por eso ahora que vamos a empezar un nuevo año académico, ¿sí? ¿Con qué empezamos? Con una evaluación diagnóstica. ¿Para qué hacemos una evaluación diagnóstica? Y aunque ese va a ser otro tema que posteriormente vamos a trabajar también acá en estos módulos, ¿sí? Evaluación diagnóstica. Entonces, ¿para qué hacemos una evaluación diagnóstica? Justamente para eso, para saber cómo han desarrollado o en qué nivel de desarrollo están de la competencia, ¿sí? De la competencia de qué área, ¿sí? Necesitamos saber eso. Entonces, supongamos que en el área de comunicación, ¿sí? Lee, ¿no es cierto?, en su lengua materna, ¿no? Sea, lee o escribe en su lengua materna, argumenta. Vamos a decir que el estudiante, ¿sí? Perdón, argumenta, se expresa, ¿no? Se expresa. Entonces, vamos a decir que sí, el estudiante lee, sí escribe, pero no se expresa. Entonces, quiere decir que el desarrollo de la competencia se expresa, ¿no es cierto?, aún todavía está débil.
Entonces, eso lo tengo que captar, ¿sí? Mediante la evaluación diagnóstica. Porque mediante qué lo haríamos, ¿sí? Me dirán, pero hay pues las boletas, ¿no es cierto? Están las boletas, ahí va a decir A, B, C, va a decir, bueno, C no, porque eso ya no lo permite, pero A, B, pero sabemos bien también que eso, vamos a decir, es parcial, ¿no? Pero que en una evaluación diagnóstica nos daría mucho más, nos acercaría más a la realidad del desarrollo de la competencia. ¿Y para qué me sirve eso? Supongamos que el se expresa es una competencia que está un poquito débil. Entonces, ¿qué hacemos? Es justo ahí donde nosotros ahora en el año nos vamos, o si quieren el primer trimestre, nos proponemos que los estudiantes no desarrollen más esa competencia a partir de actividades en el Expresa, porque ahí es donde está la debilidad. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante la evaluación diagnóstica. Las TICs van de la mano para diseñar mejores estrategias, identificar las debilidades que presentan en los temas para reforzarlos. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a otro tema muy diferente. Hemos hablado de aula invertida y aula híbrida. Sí, hemos hablado de ambas. Y ahora vamos a pasar a la norma técnica. ¿Sí? Vamos a pasar a la norma técnica, que me parece muy, muy, muy interesante porque es la que nos rige, ¿no es cierto? Nos rige en este momento. Muy bien, por favor me permiten un ratito, voy a cambiar